Hermanos, en este mes estamos compartiendo el tema tiempos de resurgir. Y algo interesante, hermanos, escuchando ayer al doctor Pablo Polichuk con la actividad de pastores que estuvimos aquí, él nos compartía sobre sanidad integral. Y qué tremendo, porque trajo, como les digo, fueron casi 5 o 6 horas donde estábamos pastores, líderes, recibiendo de este siervo del Señor el cuidado tan importante que es nuestra salud integral, física, espiritual. Fue tremendo, tremendo todo lo que recibimos, ¿cierto? Pero pensando en tiempos de resurgir, un área de nuestra vida que yo considero que es toda la salud integral, ¿cierto? Pero un área muy importante es nuestra salud mental. Hablando de tiempos de resurgir, debemos tener buena salud mental. Porque si tenemos buena salud mental, podemos tomar buenas decisiones, amén. Podemos ser personas de más fe, personas que podemos animar a otros cuando tenemos salud mental. Entonces, sanidad mental, pensaba yo a partir de ayer, aunque ya venía estudiando el tema, pero ese es el título de la prédica, sanidad mental. ¿Cuántos quisieran tener sanidad mental? Y es importante la salud mental porque como vienen tantas cosas, ¿cierto?, a nuestra mente, entonces a veces como que uno dice, pero esto está como, ¿qué pasa? Entonces sanidad mental considero que es un muy buen tema para este día. Y entonces el tema base del mes es 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3 en adelante, y dice lo siguiente: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Qué tremendo lo que el apóstol aquí nos está compartiendo. Gaby, mi hija, hizo una introducción el día miércoles. Les recomiendo, si tienen el chance, la puedan ver, porque ella ahondó más en la introducción. Pero básicamente aquí hay una situación de que al apóstol Pablo lo están confrontando, y lo están confrontando porque le dicen que él no es un apóstol, que realmente no le ven a él el liderazgo, que tal vez en las cartas sí le ven a él el perfil de apóstol, pero que realmente ellos no creen. Eso es oposición, eso es crítica, eso es acusación la que le están haciendo al apóstol, porque se levantan esos grupos de opresión, se levantan esas voces, se levanta a tratar de derribar al apóstol en este momento. Entonces, aquí en este momento está sucediendo eso en la iglesia de Corinto. Están sembrando dudas sobre su liderazgo. Están sembrando dudas sobre quién es el apóstol. Y entonces el apóstol entra a utilizar un lenguaje en ese momento, como lo que acabamos de leer, usa como un lenguaje espiritual. No militamos. Ese militar ese es un término militar. Está hablando en un lenguaje militar, porque él expresa la seriedad del conflicto que está sintiendo, está escuchando. La iglesia de Corinto está llegando a eso. Y empieza a decir algo interesantísimo. Le dice: aunque aunque estamos en la carne, no andamos en la carne. Reconoce que aunque tenemos una humanidad que estamos en carne, ¿cierto? Aunque estamos en la carne, no andamos en la carne. Es decir, el apóstol dice: yo vivo como cualquier otro ser humano. Aunque yo tengo el privilegio de ser un apóstol, de plantar iglesias, yo vivo como cualquier otro ser humano sujeto a limitaciones físicas. Yo no soy un superhombre. Soy una persona que está en la carne, pero hay una gran diferencia. Aunque estoy en la carne, no ando en la carne, no milito en la carne. De esa manera les está dejando saber a ellos: ustedes sí son carnales, porque ustedes están lanzando acusaciones que no están fundamentadas en ¿qué? En el espíritu, sino en la carne. Entonces, muy extraordinario, porque el apóstol Pablo le está diciendo que aunque vive en un cuerpo humano, no está luchando con métodos humanos.
No vale la pena luchar con métodos humanos. Su ministerio no se basa en la manipulación, en la manera que Él les diga, en la manera que Él los confronte, ni ninguna estrategia carnal, dice el apóstol Pablo. Yo no milito en ese tipo de cosas. Yo no voy a entrar en ese tipo de contención con ustedes, porque aunque estoy en la carne, yo no voy a permitir que la carne guíe mi ministerio. Y entonces, cuando él habla de que las armas que yo tengo no son carnales, la pregunta es: ¿y cuáles serán esas armas que tiene? Porque está como muy belicoso el apóstol, porque dice que mis armas no son carnales. Es decir, le está diciendo: mire, mis armas no son físicas, mis armas no son políticas, mis armas no son de una ideología o de una filosofía, no vienen de la psicología. Mis armas no son ni siquiera terrenales, sino que le dice que sus armas, ¿qué son? Poderosas. ¿En quién? En Dios. Qué tremendo, porque le está diciendo: yo tengo unas armas que no son las armas que ustedes tienen de acusación, de crítica, de todo lo que me estás diciendo, sino que las armas que yo tengo son poderosas. ¿En quién? En Dios. Amén. Dios, qué tremendo, porque eso nos lleva a nosotros que en cualquier situación que haya oposición, que haya cosas contra nosotros, nosotros sabemos cuáles son nuestras armas. Amén. Armas de la milicia, pero no son armas como tiene el mundo, o armas políticas, lo que sea. Son armas poderosas en Cristo Jesús. ¿Pero para qué? ¿Para qué son esas armas? Para ir y acabar a todos los que están diciendo cosas. No, para destrucción de fortalezas. Wow, armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Muy interesante lo que nos está compartiendo aquí el apóstol Pablo. ¿Por qué son poderosas en Dios? Porque son eficaces, porque todo lo que viene de Dios es eficaz. Amén. Todo lo que viene de Dios es eficaz. Entonces son armas eficaces. ¿Cuáles son esas armas? ¿Cuáles son esas armas? Una de las armas más poderosas que nosotros tenemos para derribar fortalezas es la palabra de Dios. Amén. Ya tenemos que ir a Efesios 6, que nos habla de la espada, que es esa palabra de Dios, que es la espada del Espíritu de doble filo. Amén. Que entra hasta lo más profundo del alma y discierne los pensamientos del corazón. O sea, es un arma poderosa, que la palabra de Dios es un arma que nos va a ayudar a destrucción de fortalezas. Pero aparte de la palabra, ¿qué otra arma tenemos? La oración, por supuesto. La oración es un arma impresionante para destrucción de fortalezas. La oración. ¿Qué más tenemos nosotros? Para eso tenemos que referirnos a Efesios 6, 10, 18. ¿Quién más dijo? La fe. La fe viene por la oración, por el estudio de la palabra, por la lectura de la palabra. Viene entonces la fe, pero también viene el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a empoderarnos a nosotros. Empodera aquí a Pablo, el apóstol Pablo, para hacer frente a los críticos que le están diciendo que él no es un apóstol. Entonces él les dice: no, ciertamente yo no milito, estoy en este cuerpo carnal, pero yo no milito con armas carnales, sino con ¿qué? Con armas espirituales. Y eso es muy importante para nosotros, para saber que nosotros tenemos armas, y armas poderosas. ¿En quién? En Dios, para destrucción de fortalezas. Ahora, esas fortalezas, ¿es destruirlos a ellos? ¿O qué tipo de fortalezas me está hablando el apóstol Pablo en este momento? Y algo que yo podía discernir del Señor, de destrucción de fortalezas, cuando hablamos de salud mental, porque no estamos hablando de salud integral, sino de salud mental. Algo que yo podía, cuando leía esta palabra, es destrucción de fortalezas mentales, estructuras mentales que muchas veces vienen al creyente. Esas estructuras mentales, falsos argumentos que vienen. Imagínense el apóstol Pablo, donde reciba esa oposición y él diga: la verdad, ¿será que yo sí fui llamado por Dios? ¿Será que yo soy apóstol? ¿Será que esta gente? A la verdad que sí. Ve, un pensamiento negativo. Si el apóstol Pablo lo deja entrar a ese nivel, pues ni modo. Pero él aquí es donde dice: no, un momento. Yo no voy a contender con ustedes con este tipo de carnalidades, porque yo tengo armas poderosas en Dios para destrucción de ¿qué? De fortalezas. Porque no voy a permitir que ese pensamiento que ustedes, esa crítica, esa posición, vaya a entrar en mi mente. Amén.
para destrucción de fortalezas, porque hay estructuras mentales, argumentos, pero también pensamientos negativos. Pero ¿qué hacen esos pensamientos negativos? Se oponen al conocimiento de Dios. Todo pensamiento negativo que viene a nosotros se va a oponer al conocimiento de Dios, al conocimiento de su voluntad, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero algo que hacen los pensamientos negativos es que se opone a la voluntad de Dios. Dios no es bueno, pero si Dios de verdad quisiera ayudarme, no permitiría esta enfermedad o no permitiría esta situación laboral. Viene todo eso, pero son pensamientos que se oponen, porque realmente Dios, a través de cualquier quebranto o situación, lo que dice Romanos 8:28, ¿cierto? Que todas las cosas ayudan para mal, para bien. ¿A quiénes? A los que aman el Señor, a los que tienen armas espirituales y dicen: no, esta situación, de esto algo bueno va a pasar, amén. De esta situación Dios se va a glorificar y va a hacer algo bueno. Pero necesitamos las armas espirituales que nos está hablando aquí el apóstol para destrucción de fortalezas. Entonces, estas fortalezas son pensamientos negativos que se suman también a las acusaciones del enemigo, porque el enemigo empieza a mandar culpabilidad y entonces nuestra mente empieza a tener ahí un caos, o creencias erradas que vienen de cualquier lado. Entonces necesitamos derribar esos argumentos que se levantan en contra de la verdad de Cristo. Necesitamos derribarlos. ¿Y cómo las derribamos? Con la palabra, con la oración, con el poder del Espíritu Santo. Iniciamos a principio de año estudiando la palabra. Yo les digo sinceramente, yo estoy atrasadísimo. Yo voy en Isaías y trato, por lo ocupado, me ha atrasado mucho, que no debe ser una excusa, pero me ha atrasado. Creo que vamos como por Jonás, ya deberíamos de estar en Jonás, o ya vio. Ve, la hermana Adriana sí es bien diligente. ¿En dónde estamos? Amós. ¡Wow! Yo estoy en Isaías y trato de tomar 3, 4 capítulos para adelantarme. Pero tenemos ese recurso, necesitamos leer la palabra diariamente, necesitamos orar. Y aunque nos atrasemos, ahora tú dirás: bueno, yo no pude empezar, yo estoy muy ocupado, pastor, usted supiera la ocupación que yo tengo. Pero la palabra es lo que te va a ayudar a la destrucción de fortalezas. Para Miqueas, imagínense, ya vamos por allá. Entonces, añádete, empieza desde Miqueas. Y tú dices: por lo menos empiezo desde Miqueas, arranco. Pero todos los días leerse un capítulo es de gran bendición. Entonces necesitamos hacerlo, hermanos, porque aquí cuando hay lectura de la palabra, hay oración, está la ayuda, presencia del Espíritu Santo. Y la ayuda del Espíritu Santo, ¿en quién está nuestra confianza? En Dios. Pero cuando no está estas armas espirituales, ¿en quién está nuestra confianza? En nuestras propias fuerzas. Y recibimos todo. ¿Por qué? Porque no tenemos realmente un pensamiento en Dios. Estamos a expensas de todo lo que nos pueda pasar y creemos las mentiras que vienen, creemos las falsas creencias, creemos en las acusaciones, y entonces el enemigo se aprovecha de eso, hermanos. Y entonces ahí es donde nos desvía realmente de la voluntad de Dios, porque recuerda, todo pensamiento negativo se opone al conocimiento de Dios, imagínense. Y el conocimiento de Dios es vital para nosotros, amén. Necesitamos sabiduría, necesitamos dirección, necesitamos instrucción todos los días de nuestra vida. Entonces, por eso es que Pablo les responde a ellos de esa manera, porque Pablo sí sabe dónde está su confianza. Pablo sí sabe, está en que Dios respalda su llamado, amén. La confianza de él que les habla, ellos dicen: no, es que ustedes están equivocados. Dios fue el que me llamó y Dios respalda mi llamado. Qué extraordinario cuando nosotros sabemos que fue Dios el que nos llamó, que es el propósito de Dios en cada una de nuestras vidas, amén. Es Dios. Entonces, cuando tenemos ese pensamiento claro en nosotros, por más que digan las personas, por más que vengan oposición, por más que venga confrontación, decimos: no, Dios fue el que me llamó, Dios fue el que me salvó, y eso es lo que cuenta, amén. Es un pensamiento claro, se derribó esa estructura, se derribaron esos pensamientos negativos. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué?
porque ahí vemos la autoridad del apóstol, y esa es la autoridad espiritual que Dios espera de nosotros, que nuestra autoridad espiritual jamás va a venir de la carne, jamás va a venir de la carne, sino que va a venir ¿de dónde? De la obediencia a Dios. Amén. Porque el Señor nos dice: oren sin cesar. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Amén. Para que entonces todo te salga bien y seas prosperado. Josué 1:8. Cuando somos obedientes a la palabra del Señor, cuando oramos, cuando nosotros buscamos al Espíritu Santo, cuando nos levantamos por la mañana y lo primero que hacemos al despertar no es: buenos días, Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias por este día. Espíritu Santo, gracias por el descanso. Espíritu Santo, si tenemos ese buen hábito, se nos queda para toda la vida, y entonces el día se va mejor. ¿Sí? Porque si nos levantamos y de una vez ¡pum!, nos arrullan son las redes, ¿cierto? Empiezan a arrullar las redes, pues el día se va a ir en carnalidad. Esas no son armas. Ahí está y lo cogemos de una vez. No, pero si inmediatamente empezamos a buscar al Señor, a decirle: Espíritu Santo, lléname de paz, lléname de bendición este día. Hoy quiero caminar contigo. Armas espirituales, amén. Y voy y leo una porción de la escritura, y ese día el Señor me dio un versículo y corro con él todo el día. El día se va a ir, pero de una manera diferente, especialmente los lunes, que los lunes tienen como una estigmatización. Pero es nosotros confrontar. Aquí lo que está el apóstol Pablo es confrontando que su autoridad no proviene de la carne, sino viene de la obediencia a Dios. Él es obediente a su palabra, y por tanto tiene armas poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas, fortalezas mentales, fortalezas de creencias, fortalezas que fueron instaladas ahí, pero que no son de Dios. Entonces, por tanto, los pensamientos negativos, ¿cómo se confrontan? Con la palabra de Dios. Nos está diciendo el versículo 15 de 2 Corintios 10. Llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo, arrestarlo, todo pensamiento que se opone al conocimiento de Dios. Es decir, viene un pensamiento negativo de cualquier magnitud y hay que arrestarlo. Yo te arresto y te saco de mi mente y ya no vas más, y lo llevo a la cruz. Yo no voy a permitir que ese pensamiento negativo esté ahí en mi mente, ¿cierto? Aunque puede haber una realidad de ese pensamiento negativo, pero esa realidad yo se la entrego al Señor. Porque por más que luche con la situación, ¿quién es el que me va a dar la victoria? El Señor, amén. Creed en Dios. Creemos que el Señor, tenemos fe en que Él nos va a ayudar a resolver la situación. ¿Por qué voy a estar todo el día o toda la semana con pensamientos negativos? Entonces tengo que derribar todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Tengo que derribarlo. Y entonces enfrentar cualquier pensamiento carnal, ¿ve? Porque son pensamientos carnales que asaltan nuestra mente. Se meten, nadie los invitó, pero de pronto usted empieza a pensar que se quiere morir por un inconveniente que tuvo, o que usted va a perder su trabajo, o que usted ya va a tener que regresarse porque las cosas no las ve. Vienen pensamientos que lo asaltan, carnales. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado que yo digo: ¿pero qué es esto? Hay que arrestar esos pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Esto no pertenece, yo lo desalojo y lo llevo a la obediencia de Cristo. Ahí los dejo al Señor en oración. Tengo que sacar esos pensamientos, tengo que enfrentar resueltamente, porque me va a afectar mi mente, y si mi mente está afectada, yo no voy a poder avanzar. Entonces eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Por lo menos vienen pensamientos, ¿cierto? Nada me sale bien. Aparte de que me sucedió esto, viene lo otro. Es que ya definitivamente ya no puedo. Y viene lo de el pobrecito yo, y la autovictimización, y mire lo que me pasó. Y aparte que estoy enfermo, pues el jefe parece que no me va a dar más trabajo. Y aparte el negocio, y aparte llego a la casa, pobrecito yo, y mi mujer no me entiende, y pobrecito yo. Y todo ese pobrecito yo es victimización. Cuando viene esa victimización, hay que arrestar esa victimización, porque vienen situaciones, es real, estamos en una humanidad caída, van a venir los problemas, ¿cierto? El Señor Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Es una promesa. Es una promesa. En el mundo tendréis aflicciones. El Señor dijo: mire, muchachos, en el mundo lo que sí van a tener es aflicciones. Pero a continuación, ¿qué les dijo?
pero confiad porque yo he vencido al mundo. Es que yo voy a confiar en el Señor, que Él me va a ayudar en esa aflicción, y tengo que darle gracias y decirle: Señor, gracias, porque esta situación yo sé que voy a tener la victoria en ti. Pero, ¿qué pensamiento? Trajo la oración y derribó el pensamiento de victimización. Y entonces, por eso el apóstol Pablo le derribaba los pensamientos de victimización, pensamientos negativos. ¿A quién? A su discípulo, a Timoteo. Nosotros tenemos discípulos, son nuestros hijos, es nuestro cónyuge. Nosotros tenemos discípulos en nuestra casa. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo cuando veía que Timoteo decía que le estaba yendo mal, que no iba a poder, que todo le caía mal, que olvídese, que no veía la salida? ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? Tú, segunda de Timoteo, 2:3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Llegaba el Timoteo allá: es que mire, pobrecito yo, que no voy a poder. No, tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces lo ponía en ese contexto. Los soldados sufren penalidades, ¿cierto? Claro, para ir a la guerra, a la batalla, hay que sufrir penalidades. Tú también. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama: toma tu cruz. Y entonces la parte de sufrir penalidades es parte de la vida. Es parte de la vida. Vamos a sufrir penalidades, pero en esas penalidades, ¿qué hacemos? Recurrimos a la oración, recurrimos a la palabra, y entonces el Señor derriba toda esa y nos hace ver que en Él vamos a ser más que victoriosos. Amén. Pero nos da esa gracia, y entonces de frente a nosotros se abren las puertas, se abren las circunstancias, porque ciertamente no dejamos que ese pensamiento de victimización nos consuma y que todos los días estemos en lo mismo y no salimos de ahí. ¿Ve? Estamos derribando una estructura mental de pensamiento negativo, y eso nos trae sanidad mental, porque ya la estamos derribando. Cuando viene un pensamiento de altivez y orgullo, ¿cierto? De que a la final yo estoy muy ocupado, yo ya no puedo estar tan pendiente de leer la Biblia ni las oraciones, mis negocios, mi trabajo, mis cuentas bancarias. No, ya no tengo tanto tiempo. Vienen los pensamientos de altivez y orgullo. Y entonces, ¿cuál es la palabra que nosotros tenemos que cuidarnos? Porque como estudiamos esta mañana, hay veces que cuando viene el orgullo, un hermano compartió, dijo: pastor, mire, a uno le viene el orgullo porque el Señor lo empieza a bendecir. Pero cuando hablamos de sanidad física, Dios muchas veces permite una enfermedad para la salvación de nosotros. Y yo dije: wow, ¿cómo es eso? Dijo: sí, una oportunidad, yo viajaba para otro país y yo estaba apartándome ya del Señor, porque el Señor me estaba prosperando, me estaba bendiciendo, y yo me sentía ya listo en la carne. Y entonces cuando iba para su destino o estaba llegando, le empezó un dolor abdominal brutal. Y estaba en lo mejor de su profesión y de sus recursos. Y entonces lo tienen que intervenir como 4 semanas. Pero en ese proceso de intervención es una cosa para decir: pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Y dónde está Dios? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Cierto? Y el Señor le deja saber a él: es que te me estabas poniendo muy orgulloso, y yo tuve que permitir esta situación para que no te me pierdas y pierdas la salvación. Qué interesante. Amén. Es un testimonio que muchas veces Dios permite por misericordia circunstancias, penalidades, para que nosotros volvamos a Él y no nos perdamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es un Dios misericordioso y bueno. ¿Ve? Muchas veces no es todo lo malo, sino que realmente Dios está tratando en este caso con altivez y orgullo que se mete en nuestra mente, y hay que derribar esa mentalidad. Freddy nos compartía también el día miércoles un testimonio muy lindo también de cómo el Señor nos da poder para hacer las riquezas, pero cuidado de encariñarse con las riquezas, porque ahí va a venir un problema. Entonces, cuando vienen esos pensamientos de que nos sentimos que por los títulos, que por lo que hemos logrado, pues aquí viene 1 Corintios 2:5: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino el poder de Dios. ¿Ve? Mi fe no está fundada en el mundo. Cuando aquí habla la sabiduría de los hombres, es la sabiduría del mundo. Para que mi fe, no tener fe en todo lo que ofrece el mundo y pensar que por eso yo más bien corro tras de eso y me aparto del Señor, porque la verdad yo no soy religioso. Te estás metiendo en un problema, porque te estás apartando de la verdadera sabiduría de Dios, de su poder. Nos estamos apartando. Entonces pueden venir esos pensamientos de altivez y orgullo cuando se está en la cúspide, cuando estamos avanzando muy bien. Pero también pensamientos de derrota.
Vienen pensamientos negativos de derrota. No, yo no voy a poder lograrlo. No, yo no sirvo para eso. No, ¿por qué no buscan a otro? No, vienen pensamientos de derrota. Cuando vienen pensamientos de derrota, yo no lo voy a poder lograr. Yo no voy a poder hacer las cosas. ¿Cuál es? Porque aquí lo que viene es las armas espirituales. ¿Y cuáles son las armas espirituales? La palabra de Dios, la oración. Tiene que haber eso, tengo que arrestarlos, y la única manera de arrestarlos es con la palabra del Señor. No hay otra. Yo no puedo como decirle, sácate de aquí pensamiento negativo y te reprendo en el nombre de Jesús. No, tiene que ser reemplazado por la verdad de Dios. Y aquí Jeremías también entra en derrota, porque el Señor lo llama a Jeremías como a profeta. Y Jeremías dice, pero es que yo soy un niño, yo hablo como un niño. Y dice, ¿cómo que hablas como un niño? ¿Qué le pasa a usted? Le está dando un llamamiento y Jeremías se está echando para atrás. Moisés también, cuando el llamamiento se echa para atrás, pero Dios sabe que hay un propósito de gloria grande para ellos. Y en el caso de Jeremías, lo apuntala, le trae la verdad, le trae para derribar esa estructura mental, porque lo que hacen los pensamientos negativos es que crean estructuras mentales, que se acostumbra la mente a estar en esos patrones, y por eso es que no se ve avance en nuestras vidas. Y entonces el Señor le trae la verdad a Jeremías 1:10, y mire lo que le dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Qué tremenda la mentalidad de Dios, ¿no? Sobre naciones y sobre reinos. ¿Cómo es que dices que tú hablas como un niño, que tú eres un niño? No, te estoy poniendo sobre naciones y sobre reinos. ¿Para qué? Para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén. Está diciendo, yo no te he hecho un llamado a cualquier cosa, yo te estoy llamado a que arranques y para destruir todo lo que no es mío, para que tú lleves una palabra poderosa a mi pueblo, pero también para que edifiques. Buena palabra, para que edifiques buenos cimientos, para que plantes todo lo que yo tengo para tu vida. Entonces, de esta manera entendemos que lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, que de esa manera es que se derriba todo argumento. Ojo, se derriba todo argumento y toda altivez, porque se va a levantar altivez en nosotros, porque las cosas se empiezan a abrir y porque hay gente que de pronto dice, oh, muy bien, y eso está chévere. Pero toda altivez, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces es una manera que tenemos sanidad mental, para no permitir que se venga a oponer a lo que Dios quiere para nosotros. El profeta Isaías trae una escritura bellísima cuando estaba estudiando. Mire lo que dice Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué hermoso, amén. Porque está diciendo que Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera. ¿En quién? En Él. Cuando uno persevera en el Señor, cuando uno busca del Señor, cuando, como adorábamos hoy, que no solamente en la iglesia sino que en la casa en algún momento le decimos: Cristo, yo te amo, no hay nadie como tú. En medio de que hay oposición, en medio de que hay crítica, en medio de que hay escasez, ve, esa es la manera. Se está derribando todo ese argumento. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. No se persevera en la escasez, no se persevera en la queja, no se persevera en la victimización, no se persevera en los títulos, no, en el Señor. Pero ahí da la respuesta. ¿Por qué nos guarda en completa paz? Porque confiamos en Él. Amén. No, yo sé, Señor, que de esto algo grande va a salir. Yo sé, Señor, que tu nombre va a ser glorificado. ¿Ve? Confiamos en el Señor y no en las circunstancias. Entonces el pensamiento negativo se va. ¿Por qué? Porque estoy en completa paz. ¿Pero por qué? Porque persevero en pensamientos para con el Señor. Constantemente estoy perseverando en Él y Él me guarda en completa paz, porque cuando perseveramos en Él, el Señor dice: está confiando en mí, por cuanto ha puesto en mí su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, dice el Salmo 91 al final. Amén. Perseverar nuestros pensamientos en el Señor. Entonces, sanidad mental es, hermanos, hay que derribar los pensamientos negativos. Amén. ¿Cuántos quieren derribar pensamientos negativos? Hay que derribarlos, pero es la práctica. Hay un dicho que dice que la práctica hace al maestro. Hay que practicarlo. Es una práctica que hay que ser constante. ¿Y cómo se practica?
hacer caso omiso de ellos. Viene un pensamiento negativo, no es conmigo. Martín Lutero, el que escribió el protestantismo, ¿cierto? Las tesis que escribía en Alemania, cuenta un testimonio muy interesante. Como él es el que empieza a traer toda la reforma, empieza a traer un cambio completo. Entonces dice que en esos días él estaba acostado y que él sentía la opresión del enemigo, pero que una oportunidad sintió literalmente que Satanás se le sentó en la cama. Imagínense esto. Y que llegue y dijo, y se volteó y le dijo, déjame dormir, déjame en paz. Y yo le dije, ¿y qué cosa? Porque ese no se espantó ni nada. Dios, quítate de aquí, yo vaya a dormir en paz, que el Señor te reprenda. No se dejó meter toda esa negatividad. Imagínense, a veces uno por ahí medio pasa un retón y o una sombra, ya está uno asustado. Pero necesitamos hacer caso omiso de eso. Pensamiento negativo, hay que hacer caso de eso. Ayer estuve por preguntarle al doctor Paralichuk cuántos pensamientos puede tener un ser humano al día, y se me olvidó preguntarle porque no se me pasó el tiempo. Pero ¿saben? ¿Algunos saben cuántos pensamientos tenemos nosotros diariamente? 5,000. No, muy poquitos. 50,000 pensamientos tenemos nosotros diariamente. ¿Qué cantidad, no? 50,000 dicen los científicos que han trabajado con esto que tenemos nosotros. ¡Qué montón de pensamientos! Ahora, algunos de esos pensamientos pueden ser productivos, pueden ser positivos, pero sabe que la gran mayoría de esos pensamientos son negativos. Desafortunadamente son negativos. Y entonces, ¿por qué son negativos? Porque los pensamientos negativos son enojo, pesimismo, miedo, inquietud, frustración. Todo eso genera todos esos pensamientos negativos. De 50,000 la mayoría son negativos que oprimen en nuestra mente. Entonces, la pregunta no es si vamos a tener pensamientos negativos, porque los vamos a tener, ¿cierto? En 50,000 va a venir un montón de pensamientos negativos constantemente. Entonces la pregunta no es, ¿voy a tener pensamientos negativos? No, la pregunta es, ¿cómo voy a reaccionar ante esos pensamientos negativos? Amén. Porque ahí es donde está la clave. ¿Cómo yo reacciono a esos pensamientos negativos? Los anido en mi mente y les doy, como dicen en buen tico, les doy bola. Es que dicen, les doy bola. O sea, los mantengo ahí constantemente dan de bola, o los saco y digo, no, ese pensamiento negativo no es mío, ese no es de Dios, yo lo saco de mi mente. Entonces, ¿cómo reaccionamos? Por lo menos, si viene un pensamiento, ¿cierto? Viene un pensamiento de que a la final mis padres no hicieron un buen trabajo conmigo en la infancia. Es real, tal vez fue una infancia, una adolescencia difícil, pero yo ¿qué hago con ese pensamiento? Lo dejo ahí a que se inflame con un huracán adentro de mí constantemente. Esa situación de una infancia que no fue buena para mí, que crezca y crezca hasta el momento que me llegue a hacer creer a mí que soy infeliz, que realmente yo soy infeliz, que no me merezco nada bueno, que no voy a tener nada. Y estoy también trayendo una raíz de amargura, de perdón. ¿Contra quién? Contra mis padres, porque no hicieron un buen trabajo. Y estoy con eso. Entonces ahí yo tengo que tomar la decisión. En ese momento tengo que tomar, porque somos nosotros los que elegimos tener pensamientos negativos. El apóstol Pablo eligió no tener pensamientos negativos. En ese momento tomó una decisión. O yo perdono a mis padres que no hicieron un buen trabajo, y sí, es real, eso me causó problemas en la infancia, pero yo decidí en ese momento perdonar y descartar ese pensamiento negativo. Amén. Ok, yo perdono a mis padres porque no hicieron las cosas bien y yo he estado con eso guardando mi corazón. Hoy, Señor, yo perdono, y Señor, porque tú dices que, Señor, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar todo pecado, y yo te pido perdón porque no hicieron un buen trabajo, y yo, Señor, te entrego esos pensamientos en la cruz y ya no más. Amén. O permito dejarlos, porque si los dejo, entonces va a empezar una canción. Y me acordaba yo de una canción que en mis años, cuando yo tenía los 20 años, había una canción de una mujer que decía, póngale cuidado, y famosísima esa canción, y yo la cantaba. Entonces la canción dice, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, porque nadie me ha querido con amor, porque nadie. ¿Alguien la escuchó de mis contemporáneos? La cantante yo la busqué en YouTube y se llama Janet.
Y se alma así, y ella canta así, soy rebelde porque el mundo me hizo así, porque nadie me ha tratado con amor, porque, y qué canción tan, porque las canciones de despecho tienen tanto, porque claro, están esos pensamientos negativos y usted canta esa canción. Y después dice, yo quisiera ser como el niño aquel. Y yo dije, yo cantaba esas canciones. Pero gloria a Dios que no, yo perdoné y ya desalojé ese pensamiento y ya no me afecta más en mi vida. Entonces ve qué importante es, como nos está enseñando la palabra, que nosotros tenemos que derribar todo argumento, todo pensamiento negativo que se opone al conocimiento de Dios. Porque yo no soy rebelde porque el mundo me hizo así. Tal vez el mundo me hizo rebelde, pero ahora en Cristo Jesús yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Estoy en Cristo Jesús con Él y juntamente crucificado y redimido con Él. Yo ya no tengo esos pensamientos de esas canciones viejas que vienen. Pero eso es importante, que toda esa música la erradiquemos, hermanos, y nosotros cantemos. ¿Cuál sería la canción, Freddy, para esa? Yo soy rebelde para que el mundo me hizo así. ¿Cuál sería una canción que nos restaure el pensamiento? Tú la dijiste, ¿cómo es? ¿Quién diría que hoy estaría en tu casa hoy, Señor? ¿Cómo es que es? ¿Quién lo diría? ¿Cómo dice? Oh, voy a ¿qué? Delante de ti. Voy a y yo danzo para ti. Amén. Trae gozo. Saco yo esas canciones de despecho. Si usted todavía escuchaba Vicente Fernández, mire, está en un problema tremendo mental. ¿Ve? Entonces viene a mismo las canciones, las alabanzas reemplazan todo eso del pasado, y usted empieza a tener vida y usted dice, wow. Y yo sumido en esa quejadera, seguido en esa victimización, seguido en todo ese pesimismo, estructuras mentales. ¿Ve? Aún con la misma alabanza. Por eso la música secular, erradíquela. Hay gente que hoy en día hasta escucha rock viejo y todo eso y dice, no, ¿qué es eso? Imagínate, yo estoy escuchando los Beatles, que a mí me encanta. Yo ya no escucho eso. O a Celia Cruz, que yo me tomé fotos con ella, abrazado con ella. Yo andaba detrás de la Fania All Star. Yo todo eso lo erradiqué porque yo dije, no. Ya o si usted anda detrás de Shakira, ya eso no, por Dios. Esa música ya no sirve. Necesitamos reemplazarla porque eso nos trae pensamientos de destrucción. Porque si usted sigue escuchando los canciones de Shakira, empieza usted ¡au! ¡Au! ¿Cierto? Porque esa canción famosísima de la loba. Ahora usted dice, ay pastor, pero mírenlo, esa evidencia. Pues hermano, yo tengo redes y yo veo todo eso, pero no es que me guste, pero yo digo, wow, qué tremendo. Y que jalan miles de millones de personas. Pero ve, aunque estamos en el mundo, nosotros no somos de este mundo. Amén. Nosotros estamos aquí, pero no militamos en la carne, militamos en el Espíritu. Y cuando nosotros lo entendemos de esa manera, mire, vamos a destruir fortalezas que se han metido. Entonces, en esos ejemplos, hermanos, necesitamos entonces saber que los pensamientos negativos, si no los tratamos, van a crecer y van a crecer como una bola de nieve. Y no podemos permitir eso. Y entonces de esa manera lo hacemos con todos los pensamientos negativos. Les compartí el pensamiento negativo de que tal vez mis padres no hicieron un buen trabajo, pero ¿qué pensamiento negativo tuviste esta mañana? Hay que tratarlo de la misma manera. ¿Qué pensamiento negativo tuviste hace 5 minutos? Hay que tratarlo de la misma manera. Voy a la palabra del Señor, yo le erradico. Esto no puede ser un pensamiento del Señor, es un pensamiento negativo. Y no es negar la realidad, ¿no? No es negar la realidad, sino entrar en esos patrones de que definitivamente esto va de mal en peor. Pensamientos negativos, no. La misericordia del Señor, ¿sí? Alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero. He aquí no se duerme el que guarda Israel. Es un pensamiento que reemplaza inmediatamente. Pero yo no ya entro en esos patrones de abandono. Entonces necesitamos dejarlos de lado para que no crezcan en un torbellino en nosotros. ¿Por qué? Porque si lo dejamos crecer en un torbellino en nosotros, nos produce enojo y nos produce frustración, nos produce amargura, porque está ahí esa cosa dando vueltas. Entonces no podemos permitir eso porque nos trae enojo.
no tenemos un buen día, no podemos tener un buen día. Esa discusión que saliste de tu casa ya se acabó, pero si sigues al trabajo con esa discusión en tu mente, y a veces uno piensa que las personas están hablando por los audífonos, pero están peleando con la persona con quien tuvieron la discusión y preparándose para lo que le van a decir. ¿Por qué? Porque permitió que el pensamiento negativo se le quedara. En vez de decir, ok, sí, mi esposa realmente tiene razón, porque yo dejo todo tirado. No era el momento como me dijera, no me lo dijo de la manera correcta, pero yo la perdono. Pero yo suelto ese pensamiento y me voy a trabajar contento. Amén. Porque si no, con ese torbellino adentro, cualquier empleado del trabajo o el jefe le dice algo, ¿y qué va a pasar? Porque tengo ese torbellino de enojo. Pero si yo lo suelto y por la noche llego y le digo, ¿sabe qué, mi amor? La verdad que la palabra del Señor es buena y eficaz y más cortante que una espada de filo. Pero cuando tú me dijiste eso, que yo era un desordenado, que yo era un desconsiderado, yo salí, pero mira lo que hice, y el día me cambió. Y a la verdad que sí me dolió, pero esto es lo que hice. Qué tremendo, porque está discipulando a su esposa también. Ella va a decir, sí, gordito, o mi amor, o mi negrito, o mi cuchuchuchu, como le diga. Yo estuve reflexionando en lo mismo. ¿Pero por qué? Porque el esposo oró por ella, entonces esa oración llegó a ella. Entonces yo estuve reflexionando y sí, no debí de habértelo dicho. Fue falta de tacto. ¿Me perdonas? ¿Ve? Pero si no, va al trabajo, se arma un lío, ¿y cómo llega a la casa? Olvídese. Es un desastre. Entonces ve un torbellino dentro impresionante. ¿Por qué? Por un pensamiento negativo, por una discusión que ya se quedó. Por eso tú guardarás en completa paz aquel que persevera en tus pensamientos, persevera en Dios porque en ti ha confiado. Entonces necesitamos hacer caso omiso de los pensamientos negativos, pensamientos de derrota. Todo eso hay que hacer caso omiso de eso, porque hay que erradicarlos completamente, entregárselos al Señor, derribando todo pensamiento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Cuando lo hacemos, ¿sabe qué? Nos sentimos relajados, se quita ese peso, pues bíblico. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Es bíblico, nos sentimos en paz. Entonces, esto no es fácil, va a requerir práctica, amén. Pero sabe que vale la pena el esfuerzo. Porque si lo empezamos a practicar hoy mismo, tú te vas a dar cuenta que tú vas a estar más relajado y tú vas a restar todos esos pensamientos, argumentos, y tú dices, no, realmente yo se los entrego al Señor, estoy en paz, me voy a comer un helado tranquilo y paso un día bueno, porque lo vamos a experimentar. Pero vale el ejemplo. ¿Sabe qué? Porque no nos podemos poner tensos todo el tiempo porque las cosas no nos salen bien. Se las entregamos al Señor y Él va a hacer algo con esa situación, amén. Pero vivir tensos toda la semana por ese tipo de pensamientos, no vale la pena estar tensos. Nos enfermamos, vienen úlceras, vienen tantas cosas. Muchas veces reaccionar ante las críticas, nos ponemos a la defensiva, porque vienen críticas al apóstol Pablo, lo están criticando. Pero ¿cómo responde el apóstol? Con armas espirituales. No se puso a la defensiva, sino contestó realmente con la palabra de Dios. Muchas veces nos ponemos a la defensiva o insistir tener siempre la razón. Siempre la razón tenemos que tenerla nosotros, y la palabra nos va a hablar no, démosle la razón a las personas. Está bien, ¿sabes qué? En eso hay razón, y yo voy a orar, Señor, para que me reargullas, porque lo que me dijo esa persona, hay razón, puede haber, cabe la posibilidad, amén. Que eso es parte también de ceder el orgullo. Sí, yo tengo que no insistir en que tengo la razón. Y entonces de esa manera, hermanos, vamos a ver algo, que entre más practiquemos, va a haber una conducta que va a cambiar en nuestra vida, y eso va a ser un reflejo en nosotros, amén. Porque vamos a ver que algo está pasando en nuestra vida y va a ser un reflejo de esa conducta, y los demás lo van a notar, y nuestro aspecto, nuestra vida va a cambiar. Ya no estamos tan diferente, ya se escuchan mejores noticias, ya algo diferente. Porque entre más practiquemos el llevar todo pensamiento negativo al Señor, derribar todo argumento, entre más lo practiquemos, eso se va a notar, se te nota. Pero entre más practiquemos tener esos torbellinos de pensamientos negativos, también se va a notar. O sea, en resumidas cuentas, lo que más practiquemos, eso es lo que vamos a recibir, amén.
nosotros somos lo que más practicamos. Por eso la práctica hace al maestro. Entonces algo muy interesante a partir de hoy, lo que son pensamientos negativos a partir de hoy, pensemos en qué es lo que más practicamos nosotros diariamente. Amén. Un ejercicio, ¿qué es lo que yo hago todos los días más? ¿En qué es lo que yo pienso más? ¿Qué será? Porque de eso se va a derivar nuestro futuro. Amén. Nuestra sanidad mental. ¿Qué es lo que practicamos más diariamente? Necesitamos hacer ese ejercicio diariamente. Y en cuanto a los pensamientos negativos, necesitamos derribarlos, llevarlos y reemplazarlos por la verdad de Dios para nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos piensan practicar esto? Necesitamos practicarlos porque la práctica hace al maestro. 21 días que lo practiquemos. Cualquier pensamiento que diga, yo lo descarto, no puede estar, yo lo descarto, porque no es la verdad de Dios, porque su palabra dice esto. Amén. No es negar la realidad. No es, ay, me quedé sin trabajo, ay, qué rico, qué bueno, voy a descansar. No, es real, no hay trabajo. Pero en eso yo voy a poner mi confianza, voy a perseverar en mi pensamiento en Él. Amén. Ahí, pero no voy a estar en esos pensamientos de derrota, de que ya no hay futuro, de que ya tengo que hacer cosas locas. No. Es la realidad. Entonces, de esa manera, cuando nosotros empezamos a evidenciar, vamos a notar algo. El Señor nos va a llevar a lo que encontramos en Gálatas 5, los frutos del Espíritu. Ahora usted dirá, ay pastor, pero usted es un techo de virtudes. No, yo estoy en lo mismo, hermanos. Yo estoy en esta batalla con ustedes, luchando contra pensamientos negativos, con todo eso. Es todo lo que necesitamos trabajar en esto. Pero se empieza a desarrollar compasión, misericordia, muchas cualidades. Muchas veces los pensamientos negativos opacan las cualidades que hay en nosotros. Amén. Porque desafortunadamente la gente ve, si ven esa pared blanca, pero ven un puntico negro, ¿qué van a ver? El punto negro. Pero no ven que realmente la persona tiene una cantidad de cualidades hermosas, pero se vio fue un puntico negro. Y nosotros tenemos que llegar ahí a esa sabiduría y conocimiento en el Señor, buscar esas cualidades del Señor. Y para eso estamos leyendo la palabra, como les compartí al principio, estamos haciendo nuestros tiempos de oración. Y el último versículo que dice el apóstol Pablo allí, 2 Corintios 10, versículo 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es eso, toda desobediencia, seguir los pensamientos que no son del Señor, toda esa desobediencia a querer nosotros vivir en la carne, porque por eso el apóstol dice, porque yo realmente, aunque estoy en el cuerpo, yo no milito en la carne, yo milito en el poder de Dios. Amén. Entonces es un llamado a que esa obediencia a Dios y a su palabra siempre esté en nosotros, a que nosotros utilicemos las armas espirituales diariamente, la lectura, la oración, y esa es obediencia. Entonces de esa manera vamos a castigar toda desobediencia y va a venir una obediencia perfecta al Señor, que nosotros nos movemos es por la palabra del Señor y estamos de acuerdo y sometidos a su palabra, sumisión a su palabra. Y cuando eso se da, hermanos, vamos a tener unos pensamientos de victoria, de bendición, y no son como fantasiosos, no, de fe, de saber que, ¿sabe qué? Yo creo en Dios. Por eso cuando Jesús dijo, creed en Dios, es decir, yo creo en Él. Yo creo, Señor, que tú vas a, todo lo que hay en mi vida, realmente es una vida de abundancia. Porque precisamente Juan 10:10, cuando dice el enemigo ha venido para hurtar, matar y destruir, es que él es padre de mentira. Y él empieza también a tirarnos esos pensamientos negativos. De esto nada bueno va a salir, es mejor que te divorcies, deja a esa mujer, hay una más joven para ti, mira ese negocio, aunque es ilícito te conviene. No. Todo ese tipo de cosas caen. Y venimos entonces al acuerdo del Señor, porque le vamos a escuchar a Él. Amén. Vamos entonces a derribar esos pensamientos negativos. Vamos a practicar lo que realmente es tener una mente sana en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nos comprometemos y vamos a ver cómo viene esa paz, cómo viene ese gozo. Es que cada uno lo tiene que practicar para que vean el resultado. Es como cuando uno diezma, que dice el Señor, probadme si no abrir las ventanas de los cielos. Eso lo vas a comprobar, eres tú. Si tú diezmas fielmente, se te van a abrir las ventanas de los cielos y tú dices, pero ¿cómo es esto? Que fue lo que más me sorprendió a mí, porque yo estaba
lo perdí todo, pero cuando yo empecé a diezmar, se abrieron las ventanas de los cielos y dije, es real, es verdad. Entonces lo comprobamos nosotros, pero tenemos que practicarlo. ¿Qué nos ponemos de pie, queridos hermanos, en esta mañana? Y vamos a decirle al Señor que hoy es un día en que nosotros derribamos todo argumento que se levanta en contra de su conocimiento y que perseveraremos en sus pensamientos. Amén. Si en el proceso que estemos orando el altar está abierto, alguna persona quisiera pasar para recibir oración, queremos orar por tu vida. Si estás pasando por alguna situación, queremos orar por tu vida. La palabra nos llama a orar unos por los otros. Está el altar para que oremos unos por los otros, cualquier condición que tú tengas. Hemos recibido testimonios de los tiempos de oración los lunes, miércoles. Ya hay 2 sanidades de cáncer, gloria a Dios, que han testificado. Y creemos en el poder de la oración. Creemos. Así es de que mañana lunes tenemos la oración temprano a las 6 de la mañana. Los hombres a las 7 de la noche va a haber un tremendo tema. De nuevo, hombres que están liderando generacionalmente. Entonces, hermanos, hay mucho para llenar nuestra mente, pero cuando perseveramos en los pensamientos del Señor, mira, las cosas cambian completamente. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este glorioso tiempo en tu presencia, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, porque tú nos traes un llamado, Señor, y es que no permitamos que nuestra mente se llene, Señor, de pensamientos negativos. Tú quieres una salud integral, por eso tu palabra nos dice a nosotros que tú deseas que nosotros seamos prosperados, que gocemos de nuevo de buena salud, así como prospera nuestra alma, Señor. Y nosotros queremos gozar de una buena salud mental. Y hoy, Señor, nos disponemos delante de ti, Señor, a no permitir más pensamientos negativos, argumentos que se levantan en contra del conocimiento tuyo. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, renunciamos a todo pensamiento negativo que quiere volverse un torbellino delante de nosotros. Hoy lo descartamos en el nombre de Cristo Jesús. Sí ha habido una realidad, Señor, de falta de paternidad. Sí, Padre, lo ha habido, Señor, del Padre biológico, Padre. Pero hoy acudimos a ti, que tú eres mi Padre que está en el cielo. Y yo quiero perseverar en ti, en tus pensamientos, porque tu palabra dice, Señor, que cuando perseveramos en ti, en tus pensamientos, que pensamos en ti constantemente, tú nos llenarás de tu completa paz, porque hemos confiado en ti. Así es de que hoy, Señor, te entregamos todo pensamiento negativo, toda estructura mental que por los años, por los ambientes donde hemos estado, nos han formado una mentalidad, Señor, que no es la correcta. Hoy quebrantamos todo eso en el nombre de Jesús. Hoy declaramos el poder de la sangre de Cristo Jesús sobre nuestra mente. Y hoy, en el nombre de Jesús, erradicamos todo argumento, todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento tuyo, Padre. Hoy lo erradicamos. Espíritu Santo, ayúdanos, reargúyenos cuando vengan pensamientos negativos, que los descartemos. No es que neguemos una realidad, pero que esos pensamientos negativos los llevemos, como nos dice Colosenses 2, versículo 14, que tú quitaste, anulaste toda acta de decreto que nos era contraria y la quitaste de en medio nuestro y la clavaste en la cruz. Hoy nosotros hacemos eso. Hoy quitamos en medio nuestro esa mentalidad, esa estructura de negatividad, de queja, Señor. Hoy quitamos esa mentalidad, Señor, porque no es tuya, porque tu palabra dice que tú viniste a darnos vida y que la tengamos en abundancia. Y hoy quitamos, Señor, todos esos argumentos, todos esos pensamientos negativos y lo clavamos en el madero. Allí clavamos toda esa negatividad. Y hoy declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que tú has venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y hoy declaramos que tenemos la mente de Cristo. Hoy declara, hoy yo tengo la mente de Cristo. Tengo una mente de Cristo, una mente guiada por el poder del Espíritu Santo. Y te pedimos, Espíritu Santo, guía nuestros pensamientos, instrúyenos, Espíritu Santo, que nosotros no caigamos en los rudimentos de la carne como querían hacer caer a Pablo por las críticas y todas las acusaciones. Que nosotros sepamos que tenemos armas espirituales, armas poderosas para la destrucción
de fortalezas que se oponen al conocimiento tuyo. Señor, queremos el conocimiento tuyo. Recuérdanos esta semana a leer tu palabra. Recuérdanos esta semana buscar tu rostro en oración, Señor. Que cada mañana despertemos y nuestro primer pensamiento sea para ti, porque tu palabra dice, Señor, que perseveremos en ti, que pensemos en ti, porque cuando pensamos en ti viene esa completa paz, Señor, a nosotros, porque confiamos en ti, Señor. Que a partir de hoy sepamos que todo pensamiento negativo, Señor, lo entregamos, Señor, a los pies de la cruz, lo descartamos y recibimos la verdad tuya, la verdad de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, yo declaro en este tiempo, Señor, esa vida de abundancia sobre cada uno de mis hermanos, sobre mi vida, Señor. Una mente abierta solo para ti, para las buenas nuevas que tú tienes para nosotros. Porque tú dices en tu palabra que tú tienes riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esas son las riquezas que nosotros queremos. No queremos tesoros aquí en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Queremos los tesoros que tú tienes para nosotros en los cielos, en la eternidad. Te damos gracias por esta semana que viene gloriosa. Te damos gracias por este día porque lo disfrutaremos. Aunque las realidades sean contrarias, Señor, sabemos que en ti confiamos y que vamos a perseverar en ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por este día y bendecimos tu nombre, Padre de la gloria. Amén, mi Señor.